Muy bien. Primero que nada, bueno, nuevamente agradecer la invitación. Eh, para nosotros siempre es un gusto estar acá y la idea durante esta pequeña presentación es comentarles sobre cómo la tecnología y quizás un derivado de este en el ámbito de la salud, ¿cierto? Aporta al cuidado integral de los pacientes. Bueno, la verdad es que este es un tema obligado. Hablar un poco del impacto de la pandemia en todos los actores de un sistema de salud, ¿sí? Esta es una muy buena gráfica, ¿cierto?, de la división de las prácticas de salud familiar en Estados Unidos, y mencionan todas estas olas, ¿cierto? Y más allá de las olas que tengan que ver con, efectivamente, el impacto en el sistema sanitario del COVID, tiene que ver con los impactos que van a ocurrir o que ya están ocurriendo, ¿cierto?, sobre las personas, sobre la continuidad de los cuidados, sobre lo que hemos perdido en economía, sobre el impacto en salud mental. Y en realidad todo esto, ¿cierto?, obedece fundamentalmente a que tenemos que hacernos cargo desde el mundo de la salud, ¿cierto?, de cómo vamos a enfrentar, superando el tema del COVID, ¿cierto?, los problemas que nos deja el COVID. En ese espacio, ¿cierto?, aparecen, y ya metiéndome en el tema que pasa a ser casi mi especialidad ya, tiene que ver con cuáles son los desafíos digitales que se imponen a los sistemas sanitarios, ¿cierto?, en la pandemia. Primero que nada, y yo creo y estoy absolutamente simpatizo con este cambio de concepto, ¿cierto?, de movernos desde un modelo de atención en salud, poniendo foco en la atención, hacia un modelo de cuidado en salud. Y por lo tanto, hay un cambio desde la salud digital, ¿cierto?, en que se empiezan a abrir, y la experiencia que nos comentaba Milagrito, esta experiencia que nos comentaba Cristian en la mañana del manejo de datos, ¿cierto?, para hacer comparaciones, para tomar mejor definiciones, tienen que ver con espacios que son fundamentalmente tecnológicos, ¿cierto? Y por tanto, también nos tenemos que acostumbrar desde el mundo de la salud, pero también todos los sectores, no solamente los profesionales de la salud, sino que también los usuarios de la salud, a que las mejoras del acceso, la oportunidad en cómo mejorar la calidad de la atención, quizás a través de teleconsulta, por decir solamente un ámbito, ¿cierto? Nos provoca y nos invita a mirar una nueva dimensión de la relación humana. Y desde esas nuevas dimensiones también entender de que las personas, ¿cierto?, tenemos identidades digitales. Y este es un concepto bastante nuevo, que muchas veces es difícil de explicar, pero a mí me gusta referenciarlo respecto a, por ejemplo, cómo somos nosotros en las redes sociales. ¿Ah? Cuáles son las noticias que compartimos, cuáles son los mensajes que compartimos, ¿cierto? Si somos capaces o no de enfrentar las noticias falsas, si somos capaces o no de presentar nuestra posición política, económica, social, espiritual, o desde la mirada de cómo queremos aportar a la sociedad. Esta identidad digital también la tienen nuestros usuarios, ¿cierto?, que por mucho tiempo fueron denominados pacientes. ¿Ah? Y esa identidad digital debemos aprender a conocerla, a respetarla, a entenderla. Desde ya, la pandemia nos obligó a adoptar rápidamente nuevas tecnologías. Muchas personas, muchos profesionales, también se comentó durante la mañana, no querían hacer teleconsulta. ¿Ah? Lo consideraban que era impropio, que faltaban cosas, que cómo voy a examinar al paciente, etcétera, etcétera. Y así otro tipo de tecnología, como por ejemplo la capacidad de poder identificar claramente quiénes son los pacientes, en este caso, al frente, ¿cierto? O simplemente saber si cuando yo estoy buscando una atención telemédica, si el otro, el que se supone que me va a atender, es quien dice ser. Así de complicado. Y también nuevamente en el espacio, cae en el espacio de la identidad digital. Desde ya, ¿qué usar? ¿Ah? Y cómo evaluar eficientemente estas nuevas herramientas, estos nuevos canales. ¿Ah? Estas prácticas de TESA, de evaluación de tecnologías sanitarias, cómo las adaptamos, ¿cierto?, para que podamos entrar con tranquilidad, con seguridad, ¿cierto?, al uso correcto de las nuevas tecnologías. Y ahí caemos en un espacio que hoy, ¿cierto?, debería causarnos una activación.
qué estamos haciendo, cómo estamos enfrentando los ámbitos de la seguridad de la información, ¿sí? Más allá de la ciberdelincuencia, solo decir que el segundo de los nichos de negocio de estos ciberdelincuentes, el segundo, el primero son las instituciones bancarias, el segundo son los datos sanitarios para atacar. ¿Ah? Y por tanto, ¿cómo somos capaces nosotros de entender que en este nuevo contexto, en estos nuevos canales de información, cómo manejamos seguridad de información? Por lo tanto, es un desafío tremendo. Y desde ya, como ya empezamos a adoptar, como ya empezamos a usar, muchas veces por obligación, porque la pandemia llegó y tuvimos que hacerlo, todo este marco tecnológico, ¿cierto? ¿Cómo somos capaces de tomar estos datos que se van generando en tiempo real y empezar a mirar desde una mirada ya no retrospectiva, ya no mirando el retrovisor, ¿cierto? De lo que hicimos, de las estadísticas de los años pasados, sino que con esta información construir una gestión sanitaria hacia lo prospectivo. ¿Qué está pasando ahora con mi población a cargo, con los pacientes que tal vez pueda tener a cargo? ¿Sí? Y desde ya construir ámbitos de inteligencia sanitaria, ¿cierto? Esta capacidad de resolver problemas desde lo digital. Por lo tanto, se abre una nueva dimensión en el espacio de las personas, que es su dimensión digital, y por lo tanto, como se abre ese nuevo espacio, cómo construimos este espacio de humanización dentro del contexto de la salud digital. Esos son los desafíos. Ya lo dijo Ricardo en la mañana, este fue un sueño, el Salud para Todos de Alma Ata, que lamentablemente no se pudo cumplir, pero fíjense que unos 20 años después aparece esta resolución y dentro del punto D dice, promuevan el mantenimiento y fortalecimiento de los sistemas de información y vigilancia a la atención primaria de salud, porque se entiende dentro de los primeros puntos, lo más importante era contar con información, ¿cierto? Para ser capaces de empezar a entender y diagnosticar y saber dirigir los recursos, ¿cierto? De una manera que fortaleciera la equidad en salud. Y esto es importantísimo, porque cuando empezamos a abordar los problemas y nos damos cuenta de que existe este problema gigante de la fragmentación sanitaria, que no somos capaces de articularnos, ¿cierto? También vuelve a aparecer dentro del concepto de la red integrada de los servicios de salud, ¿cierto? Que yo digo es una forma de abordar el sueño de Alma Ata, ¿cierto? Que es necesario dentro de la organización y la gestión contar con sistemas de información. Y fíjense que se vuelve a repetir, cómo somos capaces de entender desde, entre comillas, la inteligencia sanitaria, los datos que se van generando y tomar acciones en el momento. Por tanto, aparece esta dimensión, esta nueva dimensión en lo sanitario de salud digital como una respuesta hacia el desafío de la continuidad de los cuidados, ya no de la continuidad de la atención, sobre todo, ¿cierto?, de nuestras poblaciones más vulnerables. Desde ya el marco de referencia de la salud digital es todo esto y más, ¿cierto? Desde los dispositivos que la mayoría, muchas personas ya están usando, ¿cierto? Que cada vez son más económicos, que miden la frecuencia, cuántos pasos dan, incorporan un concepto que a mí me encanta, que tiene que ver con la ludificación, en inglés el gamification, ¿cierto? Es que me dice el reloj, por ejemplo, mi padre tiene uno que le dice, perfecto, has cumplido tu meta de tantos pasos en el día y te dan una medalla, ¿cierto? Los conceptos ya antiguos, diría yo, de historia clínica electrónica, que sin embargo en Latinoamérica, ¿cierto? Todavía tiene una penetración que no alcanza lo suficiente, lo necesario, como para poder hacer una gestión sanitaria prospectiva, pero hay grandes avances en ese sentido. ¿Qué decir de todo lo móvil, ¿cierto? Del mundo de las aplicaciones, de la capacidad que hoy tenemos. Por ejemplo, veíamos a la autora de la ponencia anterior, al parecer, estar comunicando y presentando desde su teléfono. Y eso es algo que antes no ocurría, no podía ocurrir. El teléfono era para llamar. Desde ya todo el ámbito de la telemedicina, el telecuidado, bueno, ya lo dije, la inteligencia sanitaria, y estas tecnologías disruptivas que desde los sanitarios debemos aprender, debemos conocer, ¿cierto? Que tienen que ver con estas capacidades nuevas, ¿cierto? Como el blockchain, por ejemplo, que nace desde el espacio de la desconfianza de los ciudadanos del mundo,
de todo el tema de la banca después de la crisis subprime, ¿cierto? Para decir, mira, yo no necesito bancos, necesito personas que certifiquen que lo que yo estoy haciendo es real y válido. Y por lo tanto, esto sirve también, por ejemplo, como muy buen equipamiento, ¿cierto? Y tecnología para certificar identidad digital. ¿Ah? Desde ya el Machine Learning, la inteligencia artificial, que hoy en día tienen un uso concreto y se está usando en países de Latinoamérica. Y vamos a comentar algunos casos respecto a esto. Desde ya el apoyo sanitario en salud digital tiene que ver con todos estos ámbitos, no hay duda. Que mejora el acceso, no hay duda. Si uno, como el Perú, ¿cierto? Que decidió implementar esta política de Estado, ¿cierto? De telemedicina, claramente cuando le decíamos a nuestras personas, ¿cierto? No vayan a los centros porque el COVID puede estar presente ahí, porque la idea es centralizar los cuidados en esta población con esta patología. Bueno, ¿y qué pasa con los hipertensos? ¿Qué pasó con los diabéticos? ¿Qué pasó con los niños con asma? ¿Cierto? Por lo tanto, nada, se abre un canal nuevamente a través de esto y mejora el acceso. Y desde ya, mientras más personas empiezan a abrirse a esta nueva tendencia, ¿cierto? Mejora la oportunidad. En Chile, y me imagino que en el resto de Latinoamérica, porque así lo he visto en los datos, tenemos un déficit de especialistas gigante. Por tanto, el acceso a un especialista es muy difícil y es más, incluso en algunos lugares imposible, si no es a través de canales telemédicos, en donde tal vez en mi caso soy neumólogo pediatra, podría atender a pacientes, yo resido en Santiago, de Puerto Montt, y quizás en algún momento cuando las redes se abran y podamos cumplir el sueño de Alma Ata, ¿cierto? Tener atenciones multinacionales. ¿Ah? Por ahí debemos avanzar, porque yo sé que esto es un problema para todos. Desde ya, y ahí depende mucho de la calidad, de la evaluación de las herramientas, desde ya debería mejorar la calidad y la seguridad de los pacientes. ¿Ah? Al tener acceso a su historia clínica, al tener acceso a protocolos o última evidencia científica, etc. Y de ahí sumando, ya construyendo los datos, ¿cierto? Incorporar elementos de inteligencia sanitaria para evitar esta fragmentación, porque la fragmentación también es de datos. ¿Ah? Cuando llega un paciente, ¿cierto? Un especialista y le pregunta qué medicamentos toma, muchas veces el paciente, si no los tiene escritos o no los lleva, empieza a decir, yo tomo la pastilla azul, yo tomo el inhalador naranjo, ¿cierto? Y por lo tanto, la continuidad del cuidado se pierde. ¿Ah? Y cuando vuelve a la atención primaria, ¿cierto? Y le pregunta, ¿cómo te fue por fin con el especialista? Nuevamente la respuesta es la misma. Sí, muy bien, me atendió muy bien, muy simpático, ¿cierto? ¿Y qué le dio? La pastilla azul, ¿cierto? O el inhalador naranjo. Y volvemos a esto. Y ese problema de fragmentación de data, ¿cierto? Impacta en la continuidad del cuidado. Por tanto, hay paradigmas que se deben romper, y hoy día también se mencionó esto, lo que dice Einstein, ¿cierto? Cómo somos capaces la dificultad, ¿cierto?, de romper estos cuidados, estos paradigmas de cuidado en la población, en que todo tiene que ser presencial, en que todo tiene que ser vertical. Aquí aparece el concepto de educación sanitaria vertical, ¿cierto? Lo que dice el médico es lo que se debe hacer, lo que dice la enfermera es lo que se debe hacer. ¿Qué pasa cuando aparece un paciente que sabe más que un médico? Y realmente sabe más que un médico. Y por lo tanto, ¿por qué no somos capaces de entender que la educación sanitaria debería pasar de lo vertical a lo horizontal y ojalá hacer un círculo de 360 grados? Hemos tenido experiencias espectaculares en Chile, en mi compañía, ¿cierto? En donde en un portal de salud que dispusimos, quien primero responde en general es un usuario experto. ¿Ah? Un paciente experto o un cuidador experto. En este caso muy puntual, ¿cierto? Cuando aparece los famosos huevitos de chocolate de la Pascua de Resurrección, una mamá pregunta, ¿a dónde compro esto? ¿Ah? De manera segura. Y antes de responder un médico o una enfermera, responde otra mamá de un niño, ¿cierto?, con diabetes y le dice en tal lugar. Por tanto, ese es el impacto en donde uno debería decir, el empoderamiento del paciente no es del paciente, sino que son de las personas. Y este concepto genial que plantea Ricardo la mañana de los intercuidados, ¿cierto?, donde tenemos que aprovechar desde lo digital. Fíjense que aquí aparece un diagrama de proceso. Este es el modelo general de la atención primaria del Ministerio de Salud en Chile. Debe tener 5 años, quizá un poquito más.
Y claro, claramente están los espacios donde nos articulamos, nos vemos. Hace un año, y va a empezar este año a funcionar, la atención primaria en Chile va a avanzar hacia un modelo de estratificación de riesgo y de cuidado integral, basado en esto, en esta pirámide, ¿cierto? Que yo creo que muchos pueden conocer. Hay adaptaciones en España, lo de Kaiser Permanente en Estados Unidos, ¿cierto? En donde yo puedo visualizar al atender a un paciente inmediatamente qué riesgo tiene porque tiene un icono o una letra G con algo. Si es un G0 es una persona sana y si es un G3, ¿cierto? Es porque tiene más de 5 condiciones crónicas y por lo tanto el abordaje a ese paciente teniendo este semáforo, ¿cierto? Es distinto. Nuevamente, la lógica está en estandarizar los cuidados y pareciera que cuando estandarizamos tanto los cuidados, a todos los tenemos que atender igual, ¿cierto? Esto de igualdad en salud, ¿cierto? Cuando la lógica debería avanzar hacia la equidad en salud. Yo doy el tiempo necesario, los cuidados necesarios a quien más necesita. Y en ese concepto, ¿cierto? ¿Cómo avanzamos desde la lógica de la gestión de casos y programas hacia la integralidad? ¿Cómo somos capaces de entender que cuando ya definimos la población objetivo, cuando decimos van a ser hombres, mujeres, de tal edad, tener en, en mente cuál es la identidad digital de estas poblaciones? Porque hoy en día no lo tenemos en mente, ¿cierto? ¿Cuáles son las redes sociales en donde yo coloco un mensaje y donde ese mensaje va a ser leído? Por ejemplo, si yo quiero poner un mensaje para los adultos mayores, ¿cierto? En Instagram, lo más seguro es que vaya muy mal porque se sabe que Instagram es más usado por personas más jóvenes. Y en Facebook, ¿cierto? Sí hay un mayor uso de, por ejemplo, adultos mayores. Por lo tanto, fíjense que la lógica ahora cambia porque ya debemos pensar que hay un nuevo espacio, el espacio digital, en donde tenemos que abordar, ¿cierto?, todos los ámbitos de la promoción y la prevención en salud. Desde ya están muchas tecnologías disponibles, la verdad es que yo creo que está toda disponible y cada vez más económicas. Y no olvidar, y acá me sumo a lo último que comentaba, ¿cierto?, nuestra amiga en Colombia, que decía, yo uso un BI, así como de manera muy natural, ¿cierto? Power BI. ¿Cómo somos capaces de usar estas herramientas desde la inteligencia sanitaria, ¿cierto? Y decir cómo tomo acciones respecto a esto. Y por lo tanto, la evaluación ya no es como pasaba, y yo me atrevería a decir hace 3 años atrás, 2 años atrás, quizás 1, ¿cierto? En donde uno miraba si daba tiempo, sí, ya voy a revisar lo que ocurrió hace 2 años atrás. Y nuestras estadísticas están en general muy atrasadas. La evaluación ahora, con una herramienta como por ejemplo la que usan en Colombia, ¿cierto? En Medellín, es en el instante. Y por lo tanto yo puedo tomar acciones en el instante. Y la gestión pasa a ser, ¿cierto? Mucho más ágil en ese espacio. Quiero contarles esta experiencia. Nosotros hicimos un piloto con una empresa que está dedicada al ámbito de inteligencia artificial y que está ligada a la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos, que es la cuna de la inteligencia artificial, ¿cierto? Y este era el problema. El problema era que había una cobertura muy baja de la meta sanitaria, eso es MS, de Papa Nicolau en APS, y el problema era que contactar a estas mujeres, ¿cierto? Requerían muchas horas, ¿cierto? Y el rescate de estas mujeres requería muchas horas hombre. Y por tanto lo que hicimos fue una cosa bastante simple. Decir, mira, como tenemos informatizada gran parte de la atención primaria en Chile, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar a las personas, a las mujeres, ¿cierto?, que están con su PAP vencido o por vencer, y las vamos a llamar. Primer problema, bueno, pero es que no tengo tantas personas para llamar a todas. Me alcanza para llamar, no sé, 5 personas por hora. Y a través de una herramienta, ¿cierto? Es un robot cognitivo, una inteligencia artificial, creamos un mensaje. La verdad es que logramos, dentro de los resultados, logramos demostrar que las mujeres que recibían el mensaje no se lograban dar cuenta de que esto era un robot. ¿Sí? Y podían agendar inmediatamente su Papa Nicolau y aumentó la cobertura. Lamentablemente esto se hizo durante el primer trimestre del año pasado, nos llegó el COVID y tuvimos que parar. ¿Sí? Pero el otro impacto que tuvimos es que, y es parte del estudio, ¿cierto?, de primer nivel que lleva la Universidad Carnegie Mellon, es que analizando la voz de las personas,
uno puede identificar un patrón de emociones. Imagínense esto en el contexto COVID. Imagínense esto en cualquier otro contexto. Que más allá de que uno tenga la necesidad de contactar y multiplicar por miles, porque un robot no se cansa, puede ser miles de llamadas por hora, ¿cierto? ¿Cómo podríamos ser capaces, tomando esa información, captando emociones, pasarle las emociones que son más complejas a una persona? Y claramente que esa persona llame. El robot no va a reemplazar nunca a la persona, pero hace el primer tamizaje. Y por ahí es donde esto yo creo que empieza a tomar sentido nuevamente. La dimensión digital, ¿cierto?, del cuidado sanitario puede ser exponencial. Antes podíamos llamar a una persona cada 10 minutos y quizá ahora podemos llamar a muchas más y tamizar a las que necesitan efectivamente un cuidado específico o una atención específica. En Chile ya partió la campaña de vacunación y yo les muestro este dashboard, ¿cierto?, que dice cuántas personas se han vacunado. Ahora, ¿por qué lo muestro? Porque nuevamente, si en Chile existe este sistema, el Registro Nacional de Inmunizaciones, ¿cierto?, que también tenemos el privilegio de llevar nosotros, permite que uno pueda ir tomando definiciones en tiempo real. Y esto de tomar definiciones en tiempo real es valiosísimo, ¿cierto? Porque uno puede cruzar esta información, por ejemplo, con noticias falsas, ¿cierto?, respecto a la efectividad o inefectividad de una vacuna, o con un impacto de que tal vez un colegio profesional o un capítulo de un colegio profesional en algún lugar de Chile diga, no, yo no me quiero vacunar. Entonces uno puede tomar definiciones muy rápidas. Y hacia allá, ¿cierto?, los gestores sanitarios nos debemos mover. Porque teniendo esta información, producimos un impacto directo y también en tiempo real en las personas que cuidamos. Desde ya el espacio de la teleconsulta, y era inevitable mencionarlo, ¿cierto?, tiene que ver no solo con garantizar el acceso a la oportunidad, sino que también garantizar la continuidad. Dependiendo de cómo lo armemos, ¿cierto?, podemos ser capaces de tomar a esta población que quedó abandonada, no sé si abandonada el concepto, pero la verdad es que como centramos, o los sistemas sanitarios centraron toda su mirada hacia la UCI, hacia el COVID, ¿cierto?, pasó de que las personas se asustaron, y también las asustamos, debemos decir eso, ¿cierto?, para que fueran los centros asistenciales y se continuaran cuidando, y por tanto, ¿cómo somos capaces de que los equipos, no solamente hacer una teleconsulta médica, sino que los equipos de protección y de cuidado, en el caso chileno, ¿cierto?, los equipos de los sectores de salud familiar, ¿cierto?, seamos capaces de cerrar el círculo? Y de más allá de brindar una atención sanitaria, ¿cierto?, de estar conscientes de lo que se está necesitando. Y quizás no solamente en tiempo de pandemia, porque la verdad entendemos que las personas puede ser que no se puedan movilizar y claramente hay tecnología, ¿cierto?, para que todos podamos tener acceso a esto. Este es el viaje del paciente a la atención primaria y la urgencia. Fíjense que están graficados todos los pasos que hay que hacer. Y solo quiero mostrar en esto, no me voy a detener en explicarlo, en que para cada paso hay tecnología, que permitiría mejorar la experiencia del paciente, la contactabilidad, el apoyo a la gestión clínica, la herramienta de gestión sanitaria. Y fíjense algo que parecía no tan importante antes, siempre ha sido importante, pero en nuestro lenguaje, nuestras cadenas de abastecimiento. ¿Qué pasó con el oxígeno? ¿Qué está pasando con las vacunas? ¿Cierto? ¿Qué está pasando con un montón de fármacos que sí, siempre estaban disponibles y eso, pero cómo somos capaces de mejorarlo? Y desde ya el concepto del viaje tiene que ver que el viaje no lo hace solo el paciente, ¿sí? Lo hacemos acompañado, porque estamos metidos dentro de este viaje y somos responsables de este viaje. Por último, mencionar, esto no es, la tecnología no es lo importante, las personas son las importantes. Y todo lo que hace la salud digital es poner en el centro a las personas desde su identidad digital hasta los resultados de una atención sanitaria. Y por lo tanto, poner el foco en las personas tiene que ver también con el respeto por la dialéctica, cómo hablamos, cómo nos comunicamos,
¿cierto? Por el respeto por los procesos clínicos, ¿cierto? Cuando la tecnología se pone por encima del proceso clínico, no sirve, no es una buena tecnología, debe estar supeditada al proceso clínico, ¿cierto? Entender que hay un cambio generacional y por lo tanto la mayor cantidad de nuestros pacientes van a empezar a ser nativos digitales. ¿Ah? Y esos nativos digitales tienen un lenguaje distinto. Desde ya potenciar la investigación y la discusión telemédica. Hoy, todo lo que estamos aprendiendo de mejores prácticas para la atención telemédica, ¿cierto? Debemos contarla. ¿Ah? Bueno, desde ya respetar y establecer nuestra identidad digital como centro de salud, como prestadores, como personas, ¿cierto? Y el cuidado, ¿cierto?, por la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la acción sanitaria. Desde ya, y esto mensaje clarísimo, eh, tenemos que cuidar todos los espacios que tengan que ver con lo digital. No entregar desde no entregar tus claves para acceso a historia clínica, ¿cierto?, hasta comprender cómo funciona esto. Porque uno de los riesgos mayores que existen hoy en este espacio tiene que ver con lo que pasó ya hace 4 años, yo creo, en el Reino Unido, ¿cierto? Sobre todo cuando apareció este malware llamado WannaCry, que paralizó casi al 50% del sistema de salud inglés. ¿Ah? Y cómo somos capaces nosotros también de exigir y pedir a los proveedores, ¿cierto? Que estén certificados en normas que aseguren la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Todo el mundo está hablando de esto, ¿cierto? Del Big Data en salud, de cómo el paciente está cada vez, en este caso, ¿cierto?, más digitalizado y por tanto nosotros debemos entender y preguntarnos si estamos preparados para esto. Si estamos preparados para que no hagan un reclamo en nuestra página de centro en, en las redes sociales. Desde ya, decir muchas gracias. Estamos y estoy a disposición de todo lo que requieran, pero desde ya más allá, nuevamente, de la tecnología, es entender esta nueva dimensión de lo digital y cómo podría aportar, ¿cierto?, a la salud. Y esta velita, ya en consideración al poco más del millón de personas que ha fallecido por COVID, pero también en consideración a no perder de vista, ¿cierto?, a lo que va a ocurrir en las siguientes olas, sobre todo con las personas que no tuvieron COVID, pero que perdieron acceso a la información y a la atención y al cuidado, ¿cierto?, que le debíamos brindar y somos responsables. Muchas gracias.